Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Hebreos 10. Y finalmente el Señor me comandó o me mostró esta semana pasada que finalmente teníamos que compartir algo donde contestáramos a lo mejor de una manera simple esta pregunta. Me la han hecho por 22 años, la siguen haciendo y yo no tengo la respuesta. La pregunta es, pastor, ¿quiénes son salvos y quiénes van a estar con Cristo? Bueno, la Biblia nos enseña mucho en cuanto a eso, ¿verdad? Pero en pequeños detalles que yo pudiera decir, o usted pudiera decir, esta persona es salva y esta no, estamos actuando de una manera que no es bíblica. Lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, a través de la palabra, para que usted saque su propia conclusión, no tanto sobre los demás, porque siempre nos gusta opinar de los demás. Vamos a sacar una conclusión de cómo estoy yo y cómo está usted. ¿Quiénes estarán con Cristo? Es el título del mensaje. Por favor, chequéelo en la casa, si usted puede, reléalo. Y vamos a ir a la Escritura, hermanos, Hebreos 10, 32 al 39. Cuando lo tienes y me dice amén, por favor. Hebreos 10, 32 al 39. Muy bien. Dice el escritor de Hebreos, que nadie sabe en realidad quién es. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, atento a esa palabra, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos. Vamos a leer todos juntos, hermanos, el 39, por favor, si usted me acompaña. 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito Padre de la Gloria, gracias por un domingo más, Señor, que nos permites compartir y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tus ángeles de poder que seguramente están alrededor de este santuario, guardando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites toda interferencia, toda distracción, y que podamos salir diferentes hoy de este lugar, de cómo hemos llegado. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Hay 5 puntos que yo escribí o compartí en el estudio. El primer paso de cómo saber si soy salvo, usted lo conoce, es un paso bíblico, lo dice la palabra. En el Nuevo Testamento tantos lugares, pero busqué uno que me gusta mucho, yo lo utilizo cuando alguien quiere llegar a Cristo Jesús. Romanos 10, del 8 al 10. Esa es la primera condición. ¿Quiénes estarán con Cristo? Primero, los que han hecho esta confesión de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, lo hago público, lo confieso para salvación. ¿Quiénes estarán con Cristo? Primero, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador.
No me importa que alguien diga yo tengo obra, yo tengo religión, yo tengo filosofía, yo tengo el Buda, yo tengo el humanismo, yo tengo la nueva era, yo tengo la madre tierra, yo tengo el padre sol. No me interesa, a usted no le tiene que interesar tampoco. La palabra me dice, si lo tengo a Cristo, al Creador, soy salvo. ¿Qué pasa cuando encontramos como cristianos todos, que estamos a veces un poquito alejados, cuando encontramos que a veces no sabemos si estamos en la misma condición que antes en la presencia de Dios? Bueno, hay una advertencia muy grande de la palabra, eso sí, es una advertencia bien clara, contra la apostasía, contra la apostasía. La advertencia contra la apostasía, hermanos, es algo que la Biblia nos advierte tan severamente porque es el único motivo, gracias, es el único motivo o la única manera en que la palabra me puede mostrar y me muestra si yo estoy dando fruto como hijo de Dios, como hija de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán, él les advirtió a aquellos que pensaban que eran justos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Usted lo puede leer ahí en Mateo 3, 7, 8. El mismo Jesús advirtió a aquellos que lo estaban escuchando mientras predicaba el sermón del monte que todo árbol se va a conocer por su fruto. ¿Quiénes son salvos en Cristo? Primero los que lo han recibido como Señor. ¿Quiénes están demostrando que no se han alejado, que no son apóstatas, que no están negando esta palabra? Mi fruto, el fruto que usted y yo estemos dando como hijos de Dios. Si usted o yo hemos recibido a Cristo ayer, antes de ayer, hace un año, hace 10 años, 50 años, y sigo igual y no noto una diferencia, o los demás no notan una diferencia, usted y yo hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que no está bien en la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi alma y en la tuya. El propósito detrás de esta advertencia, hermano, es contrarrestar lo que algunos llaman, ustedes creen fácil en Cristo. Es una creencia fácil. Muchos dicen, yo prefiero estar donde estoy porque ustedes le hacen muy fácil ser salvos. No lo hacemos nosotros, nos dice la palabra, lo que significa ser salvo. En otras palabras, seguir a Jesús es más que decir que somos cristianos. Los que dicen que son salvos estuvieron y estarán produciendo fruto. No hay alejamiento. Después vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando me alejo. Pero estamos hablando en el día de hoy. Que usted esté aquí recibiendo la palabra. Que usted haya alabado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted esté entendiendo lo que estamos compartiendo. Usted y yo estamos mostrando fruto. Los que tienen diferentes ministerios tienen fruto. Los que están escuchando atentamente están queriendo tener fruto de que la palabra cambie en su corazón y en su alma. ¿Qué significa fruto? El más claro ejemplo del fruto cristiano lo encontramos en Gálatas. Usted conoce la Escritura, Gálatas 5, 22, 23. ¿Se acuerda? El fruto, no los frutos. Él es uno con diferentes áreas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estoy yo o está usted mejor en esas áreas que hace 6 meses atrás o desde el momento que lo recibió a Cristo? ¿Está usted mejor? Y yo. En el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la humildad, estoy orando más, estoy dejando que oren más por mí, estoy compartiendo lo que está pasando en mi vida, confío en la palabra. Hermano, hermana, joven, usted está dando fruto, usted está dando fruto. Hay otros tipos de fruto cristiano, adoración, ganar almas para Cristo. Todo está relacionado, hermanos, con servir a otros con amor. Usted y yo no teníamos ese amor antes por los demás. Yo no lo tenía.
Yo hacer algo para que alguien más se beneficie, estamos hablando de hace 40, 45 años atrás, era difícil. Era difícil. Yo no sé qué área usted tenía problema antes de llegar a Cristo, o qué área usted ahora reconoce, puede ser el egoísmo, puede ser el orgullo, puede ser lo que fuera. Si usted y yo estamos mejor hoy que hace años atrás, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted está dando fruto, y si usted está dando fruto, usted puede estar tranquilo que Cristo lo tiene de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. ¿Quiénes serán salvos de la ira de Dios? Perdón. Los verdaderos creyentes manifestarán estas actitudes en sus vidas cada vez más mientras progresan en el caminar cristiano, hermanos. Este es un caminar. A veces parece una montaña. Hay veces que parece que vamos de bajada y pareciera que estamos rodando y no podemos parar. Ese es el caminar cristiano. El proceso de santificación que va a culminar cuando usted y yo demos nuestro último suspiro y estemos delante de Cristo. Ahí en 2 de Pedro 5, 1, 8, me gustaría leerlo si usted me quiere acompañar. 2 de Pedro 1, 5 al 8, dice el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibimos como Señor, estamos dando fruto, hay veces con trabajo, hay veces con desánimo, hay veces con tristeza, hay veces con gozo, pero seguimos adelante. Estamos dando fruto como hijos, como hijas de Dios. Los verdaderos creyentes manifestarán estas actitudes en sus vidas. La leímos en Pedro, 2 de Pedro. Los verdaderos discípulos que dan fruto son quienes tienen la garantía y tienen la confianza de que están en Cristo. ¿Cómo puedo yo mañana levantarme en la mañana pensando que estoy perdido? Porque a lo mejor le contesté mal a mi esposa esta noche, o porque pensé algo esta noche mal o mañana. ¿Cómo puedo levantarme y levantarme con gozo y hablarle a otros de Cristo y decir Cristo me ama? No pudiera si yo no pensara bíblicamente, por fe, que yo voy a ver a Cristo por toda una eternidad. Usted tampoco podría hacerlo. Si no, seríamos hipócritas. Voy a compartir con esta persona, necesita a Cristo, le voy a hablar del gozo de la salvación, que yo no tengo. ¿Se imagina? Romanos 8, 29, 30 declara la seguridad de la salvación. ¿Se acuerda? Porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada me podrá alejar del amor de ¿quién? De Cristo. Romanos ahí nos declara que aquellos que fueron conocidos desde antes por Dios, fueron predestinados, llamados, justificados y glorificados. Usted y yo no nos vemos glorificados hoy, claro que no, hermanos. Hermanas, hay veces que nos vemos todavía tan mal, nos vemos, Señor, ¿qué estoy haciendo bien? Y más si estamos pasando por tribulaciones, pruebas, errores. Pero ¿sabe qué? Para el Padre, acá todo está en tiempo pasado, los verbos. Dice que ya fuimos glorificados. Usted y yo tenemos el germen para caminar con Cristo hasta que nos vamos con Él. Ese germen es el Espíritu Santo, no lo quita nadie. Pero para corroborar que somos salvos, qué bonito saber cada día lo que estamos hablando. Sigo leyendo la palabra, sigo escuchando alabanza, me sigo congregando y sintiendo el amor de mis hermanos.
Seguimos evangelizando. Ahí hay fruto, ahí hay salvación. Sin importar delante de Dios cómo yo me sienta o como usted se sienta. Filipenses 1:6 nos dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a terminar. Efesios 1:13-14 nos enseña que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia. Juan 10:29, el Señor Jesucristo dice que nadie puede arrebatar del Padre o de la mano de Cristo, nadie puede arrebatar una de sus ovejas que lo han recibido como Señor y Salvador. Los pasajes que advierten contra la apostasía nos sirven para dos propósitos. La apostasía es el alejamiento, el que declara que ya no creo, era todo mentira, yo no siento nada, ya no creo en la palabra, yo ahora me voy a alguna otra cosa que me haga mejor, que me haga sentir mejor. El problema es que muchas veces los cristianos nos queremos sentir mejor sin dejar el pecado que tenemos, sin dejar las cosas malas que estamos haciendo. Y el Señor nos puede bendecir de esa manera. Cambiemos de dirección y va a empezar la bendición. ¿Por qué se nos advierte contra la apostasía? Se exhorta a los verdaderos creyentes a que realmente cada día recuerden su llamado y su elección. Su llamado y su elección. Ahí Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Usted y yo hay veces que no nos sentimos tranquilos porque hay algo que estamos haciendo mal. Esa es la conciencia guiada y alimentada ahora por el Espíritu Santo. Usted y yo no estamos tranquilos. ¿Sabe qué? ¿Qué hacer, pastor? Es bien fácil. ¿O qué hacer, Señor? Y el Señor dice, ya está en la palabra. El que confesara sus pecados, Cristo es el fiel, el verdadero, el que te va a perdonar. Como ya te perdonó en la cruz del Calvario. El pasado, el presente, el futuro. Posicionalmente usted y yo ya estamos perdonados hasta que nos vamos con Él. Pero cada día depende de cómo yo quiero mostrar esa salvación que Cristo me ha dado. Si los creyentes son seguidores de Jesucristo que producen fruto, entonces debemos ser capaces de ver la evidencia, hermanos, de la salvación. Cuando un abogado o en una corte se presenta algo, ¿qué es lo que primero pide el juez? ¿Dónde está la evidencia? Esa palabrita es muy importante como hijos de Dios. Usted y yo, a pesar de las fallas, a pesar de los desánimos, a pesar de lo que llega a nuestra vida, usted y yo cada día en la evaluación propia, usted y yo debiéramos decir, Señor, la evidencia me sigue mostrando que yo soy tuyo, que tú me amas, que tú me salvaste eternamente. ¿Se acuerda cuando Jeremías quiso dejar de hablar? Jeremías desde niño el Señor lo levantó como profeta, desde niño, lo que habrá sufrido Jeremías. Desánimo, rechazo, vituperios. Llega un momento que Jeremías dice, en un momento no quise hablar, ya no quería hablar. Dice, pero en mí había un fuego que no me lo permitía. Esa misma autoevaluación que Jeremías se hizo, la podemos hacer usted y yo cada día, hermanos. A pesar del desánimo, a pesar de que a veces decimos, Señor, ¿por qué? Al final del día, al final de la semana, al final del mes, el Espíritu Santo te va a hacer decir, Señor, te pido perdón, porque tú estás en control absolutamente de todo el universo. Ese es el que tiene salvación. Ese es el que puede estar seguro con quién se va cuando da su último suspiro. Los cristianos producen fruto en diferentes grados, según el nivel de obediencia, según el nivel de dones espirituales, pero todo cristiano salvo produce fruto. Todo. Chiquito, más grande, más colorido, medio ahí sin color que uno dice mejor ni lo agarro, pero tiene que haber un fruto. Tiene que haber un fruto.
debe haber evidencia de un autoexamen. ¿Qué pasa cuando los hijos de Dios, los que van a ver a Cristo eternamente, y todos acá vamos a ver a Cristo, ¿verdad? Todos vamos a ver a Cristo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria. Algunas bocas no se abrieron. Digo, ¿qué pasó? Va a haber momentos en la vida cristiana, hermanos, donde no hay frutos visibles. No hay. Yo estuve 10 años alejado totalmente del Señor. Totalmente. Conocía la palabra, desde chico la había leído, la estudiaba, me gustaba, pero no hubo fruto. Fueron los peores años en mi vida en cuanto a decisiones, ningún tipo de prosperidad, ni personal, ni familiar, ni económica, ni espiritual, nada, no hubo fruto. No hay fruto visible muchas veces en tu vida o en la mía. Hay veces que hay tiempos de pecado y desobediencia. Lo que sucede durante esos tiempos de desobediencia prolongada, hermanos, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se entristece y el creyente comienza a dudar si realmente es salvo delante de Dios. Eso es lo peor que puede pasar al creyente alejado y el Señor no hace nada. No. El Espíritu Santo no dice, Señor, le voy a seguir diciendo a Gustavo, a Marta, a quien sea, le voy a seguir diciendo que es salvo. No, vos te alejás como hijo de Dios, alejate. ¿Estás mejor en el mundo? Seguí en el mundo. El Señor en algún momento te va a llamar, no te va a dejar tampoco alejar tanto, pero en ese periodo hasta que yo reconozco que debo volver, lo que primero empieza es, yo ya no voy a ver a Dios. Sabiendo que posicionalmente como hijo de Dios, ya el Padre te tiene presente en Cristo. Fíjese la sabiduría de maldad del diablo, lo que empieza a poner acá y en el alma. ¿Ya no sos salvo? ¿Después de lo que hiciste anoche vas a ser salvo? Imposible. Pero la Biblia dice que es posible. Yo tengo que arrepentirme, tengo que volver en mi caminar de cómo estoy alejado. Y el Señor, ¿se acuerda la parábola del hijo pródigo? ¿A quién esperaba el padre todos los días? No al que estaba con él, estaba esperando al que hacía meses, años que se había alejado. ¿Viene el hijo corriendo a abrazar al padre o sale el padre a abrazar al hijo? El padre dice que todos los días miraba. Tal vez llegue hoy, tal vez llegue mañana. Cuando lo vio un anciano, él fue corriendo a buscar a su hijo. Así espera Cristo a los que están alejados y tienen salvación eterna permanente en Él. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo, hermanos? Entendamos que estos pensamientos de desobediencia vienen de mí, de mi carne o del mundo. Pero la Biblia establece que si estamos verdaderamente en Cristo, nuestra salvación es eterna. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Siempre la clave es esa, dos letritas, en Cristo. ¿Por qué cree usted que David oró en el Salmo 51, Señor, devolveme el gozo de la salvación? David no había perdido su salvación, perdió el gozo de la salvación. Perdió el gozo de levantarse cada día como rey y mirar todo lo que Dios le había dado y decir, alabado sea Jehová, como dicen tantos de sus salmos. Había perdido el gozo, él, y creía que ya no iba a ver a Dios. Perdemos el gozo de nuestra salvación cuando vivimos en pecado profundo, sin arrepentimiento, que me lastima a mí, un pecado que lastima a otros. Ahí viene la pregunta, si un hijo, hija de Dios, o por lo menos que se llama, persiste, y años,
tendríamos que ir a la pregunta, ¿será hijo? ¿Será hija? ¿O será apóstata? ¿O habrá dejado todo porque nunca fue hijo o hija de Dios? Cuando un verdadero cristiano se examina a sí mismo y ve, yo cuando vi que no había fruto, hermanos, no podía parar de llorar delante de Dios. 10, 12 años perdidos de servirlo, de buscarlo. Yo no podía levantarme del piso de llorar. Reconocí lo que había hecho. Me arrepentí. Pero más que nada le pedía perdón. Señor, 12 años que yo pudiera haberte buscado y servido más. Cuando no hay fruto reciente, tiene que haber arrepentimiento y un retorno a Dios en todos los que son salvos. Y usted dirá, pastor, yo conozco una persona que tiene gozo, tiene humildad, tiene mansedumbre, tiene paciencia, tiene esto, tiene amor, dona para acá, va a las misiones, pero dice que es ateo. ¿Y qué pasa con él o con ella? ¿Están perdidos? No, pero tiene lo de Gálatas. No, pero lo de Gálatas quiere que Dios lo aplique tu hijo, el hijo de él o su hija. No uno que ni cree en Dios. ¿Se da cuenta? Estamos viendo los escalones para poder llegar a decir, Señor, gracias porque yo soy salvo. Que usted pueda decir gracias porque soy salvo. O salva. Y cuando podamos, a lo mejor alguien nos pregunte, pastor, ¿qué le parece? ¿Es o no es esta persona? ¿Hizo esto, hizo lo otro? Yo no puedo juzgar, pero estamos viendo los pasos. Si recibió a Cristo como Señor y Salvador, si da o dio fruto en algún momento, si está alejado, hay que hablarle, exhortarlo y se tiene que arrepentir y volver lo antes posible a Cristo porque es un hijo pródigo, es un hijo que está todavía entre los cerdos, entre el barro. Y necesita volver a los pies de Cristo. Ya para terminar, hermanos, 3 minutitos más. ¿Quiénes son los considerados apóstatas? Un apóstata es alguien que abandona su fe religiosa. La Biblia nos enseña claramente que los apóstatas son gente que hace profesiones de fe en Jesucristo, pero nunca lo han recibido como Salvador. Lea en la casa la parábola del sembrador. Mateo 13, del 1 al 9. Léale. No quiero irme ahora porque nos vamos muy lejos en el tiempo. Solamente la última semilla fue la que dio fruto. La primera que el sol, la segunda que creció, pero las ocupaciones y el trabajo, y no porque el trabajo acá, el trabajo allá, se apaga la palabra, se apaga el fruto. Y si se apaga totalmente y la persona en un momento dice, yo era cristiano, pero ya no soy, es un apóstata. Puede parecer inusual que la Biblia nos advierta contra la apostasía y al mismo tiempo diga que un verdadero creyente nunca apostatará. Sin embargo, esto es lo que dice la Escritura. Primera de Juan 2:19 nos dice que aquellos que apostatan están demostrando que nunca fueron verdaderos creyentes. Hay veces que nos vamos con mucha dureza ante un hermano o hermana en la fe para decidir si será salvo o no será salvo. Hagámoslo más simple. Oremos por la persona. Dejémoselo al Señor. En mi caso, Él me hizo volver, porque había perdido todo. El cristiano, cristiana salva por fe en Cristo, que camina demasiados años alejado de Dios, va a perder todo. ¿Qué tenemos que hacer? Volvé. Yo estuve igual, volvé a Cristo. Si vuelve, es hijo de Dios. Si vuelve, es hija de Dios. Los verdaderos creyentes han calculado costos que va a significar seguir a Cristo, mientras que los apóstatas no. Los que han apostatado de la fe son gente que cuando dejan la fe dan evidencia de que en primer lugar nunca fueron salvos. La apostasía no es pérdida de salvación. El que lo tiene como Señor no la puede perder.
La clave es, ¿alguna vez fue salvo? ¿Alguna vez fue salva? La apostasía no es la pérdida de la salvación, sino más bien una demostración de que realmente nunca se tuvo la salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a orar. Por favor, relea esto, chequéelo varias veces en su casa, chequee las Escrituras, porque cada vez más, en este último tiempo, cada vez más usted va a encontrar creyentes que van a querer saber qué pasa ahora con su vida, que se han alejado, que han cometido pecado, soy o no soy, estoy o no estoy en Cristo, que usted pueda con este material hacerlo volver o que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Por favor, si quiere levantar su mano, bendito Padre, yo te doy gracias por la vida de tu iglesia. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has trabajado en sus mentes, en sus corazones, en su alma. Yo sé, Señor, que en su corazón, en sus mentes han aparecido nombres de personas, tal vez hijos de Dios, que están en esta condición. Señor, que no nos quedemos con la teoría. Yo te pido, Señor, que saliendo de aquí, en la semana, en el próximo mes, en el próximo año, tú nos muestres personas que necesitan volver a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tal vez ya tienen su salvación, pero están viviendo en medio de los cerdos, en medio de la suciedad. Y aquellos que no te conocen, que nosotros como iglesia, Señor, podamos guiarlos a esa confesión de fe, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En paz nos has traído, en paz dejamos este santuario y ahora empieza el verdadero trabajo, Señor. Ayúdanos, enséñanos, bendito Padre, a hacer el trabajo que nos llamaste a hacer. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, todos decimos amén y amén. Amén. Fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Que tenga buena semana, que el Señor